Buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Bernardo Ortiz. Voy a ser su profesor sustituto por algunas semanas debido a lo que es la práctica docente. Este video les va a servir para completar lo que es la GTA número 2, que tiene que ver con el tema de cruces mendelianos. Entonces, bueno, hay algunos conceptos que vieron en materia anterior que deben de quedar claros y nos van a permitir desarrollar lo que son este tipo de ejercicios. Uno de esos conceptos es el de homocigoto, que en una célula, el concepto de homocigoto es cuando en un gen en particular están presentes alelos idénticos para ese gen en ambos cromosomas homólogos. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo en estas dos primeras imágenes tenemos homocigota recesivo y homocigota dominante, representados por las letras Y minúscula y mayúscula, Y para el recesivo y Y mayúscula para el dominante. Y en la imagencita que aparece después, podemos ver cómo está presente lo del concepto de heterocigoto, que quiere decir o se refiere al haber heredado dos formas diferentes de un gen en particular, uno de cada progenitor en este caso. Entonces vemos cómo en este heterocigoto que se asoma después, pues tenemos una letra mayúscula y una minúscula y por eso decimos heterocigoto, que es diferente. En el caso de los dos primeros de la izquierda, homocigoto quiere decir que son ambos iguales, ambos genes. Ok, vamos al concepto de dominante. Dice que dominante, la versión dominante de un gen es una variante particular de un gen que por diversos motivos se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen que está llevando la persona. Entonces podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, cómo los progenitores, pues los representan con un color en específico, ¿verdad? Y de los 4 hijos, 3 de ellos presentaron el mismo color de los progenitores y uno de ellos, que sería el que presenta el gen recesivo, se manifiesta en cierto momento. Y dominantes en este caso van a ser los 3 primeros hijos, con el color específico de los progenitores. Bueno, y recesivo se refiere al tipo de alelo que no se manifestará en un individuo, al menos que ambas copias de ese gen tengan ese genotipo en particular. Entonces, como mencionaba anteriormente, en esta misma imagen podemos ver que en términos de probabilidades, el gen recesivo pues es el que va a tener las menores probabilidades de mostrarse en sí en términos del fenotipo, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo de los 4 individuos, 3 presentan un gen dominante y solo el último presenta ese gen recesivo. Ahora, en términos de, genotipo, el concepto de genotipo se refiere a la constitución genética completa de un individuo, que es con lo que vamos a estar trabajando principalmente a la hora de desarrollar los problemas mendelianos. Y el fenotipo, pues ya van a ser las características físicas, bioquímicas y el comportamiento que se pueden observar en sí. Algunos rasgos del fenotipo de una persona pueden ser la estatura, el color de los ojos, el color de pelo o el tipo de sangre. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver cómo, tenemos una primera generación donde se genera, donde se tiene un hijo que tiene características de los padres. Y igual acá, la mamá tiene características de los padres, ¿verdad? Podemos ver inclusive en el color de los ojos cómo se manifiesta. Y una tercera generación, pues ya va a ser una combinación de los genes de los padres en sí. Y vamos a tener esa tercera generación que depende del genotipo y fenotipo, al fin y al cabo, se manifiesta en lo que podemos observar en sí. Entonces vamos a los problemas directamente. Problema número 1 nos plantea lo siguiente: un conejo de pelo negro heterocigoto se cruza con un conejo blanco homocigota recesivo.
Y nos preguntan el genotipo y el fenotipo. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Bueno, en el caso del conejo de pelo negro, dicen que es heterocigoto, siendo el pelo negro el gen dominante acá. Entonces, como nos dicen heterocigoto, vamos a representarlos con una N mayúscula y una N minúscula, indicando que es heterocigoto, genes diferentes, ¿verdad? Uno dominante, uno recesivo, y en este caso el que es dominante es el negro, representado con la N mayúscula, y el blanco con la N minúscula. En el caso del conejo blanco homocigoto, vamos a representarlo con una doble N, indicando pues que los dos genes son recesivos, ¿verdad? El color blanco y en este caso homocigota porque los dos genes son iguales. Entonces vamos a plantear el cuadro de Punnett. Muy bien, entonces colocamos en los primeros cuadros horizontales los genes del, o los alelos del conejo de pelo negro, ¿ok? Y verticalmente colocamos lo que son los alelos del conejo color blanco. Muy bien, y realizamos los cruces. Para el primer cuadro, N mayúscula, N minúscula, nos quedaría. Para el segundo cuadro, pues nos quedaría N mayúscula, N minúscula. Igual, al cruzar este con este y este con este. Perfecto. Vamos al tercer cuadro, el tercer cruce nos quedaría N minúscula, N minúscula. Y para el último, pues nos va a quedar N minúscula, N minúscula. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, en términos del fenotipo, de lo que se va a mostrar al fin y al cabo físicamente, en términos de probabilidades en la descendencia, pues vamos a tener un 50% de probabilidades de conejos con color negro y un 50% de conejos con pelo blanco. ¿Por qué? Bueno, básicamente por lo siguiente, el 50%, aquí tenemos el 100% de las probabilidades son los 4 cuadritos, ¿verdad? Si 100 lo dividimos entre 4, cada uno de los cuadros va a tener un 25% de probabilidad. Entonces, si tenemos en cuenta estos dos que nos quedaron iguales, nos quedaron como heterocigotos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el gen dominante, el N mayúscula, el negro, se va a hacer presente en un 50%. Y en el caso de los conejos con pelo blanco, es debido a que en dos de estos cuadritos nos está dando homocigota recesivo, por lo cual tenemos en términos del fenotipo un 50% de pelo negro, un 50% de pelo blanco. Muy bien. Ahora, en cuanto al genotipo, los resultados que obtuvimos fue un 50% heterocigoto dominante y un 50% homocigoto recesivo. ¿Por qué? Bueno, en este caso, pues nos está dando heterocigoto dominante, claro, ¿verdad? El gen de color negro, pues ahí en ese caso está combinado con en el caso de ambos cuadros, con el gen de color blanco. Entonces, heterocigoto porque nos queda uno negro, uno blanco. Y en el caso del 50% homocigoto recesivo, es debido a que en estos otros dos cuadritos nos está quedando N minúscula, N minúscula, N minúscula, N minúscula. Homocigota porque son iguales los genes y recesivos porque ambos nos está dando el blanco que es recesivo con respecto al color negro. Muy bien. Vamos a un segundo problema. Ok, ¿qué nos plantea? Nos dice, se cruza una planta de guisantes de semillas amarillas en condición homocigota dominante con una planta de semillas verdes en condición homocigota recesiva. Y nos preguntan cuál es el genotipo y el fenotipo. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta acá en este caso? Nos dan una planta de guisantes de semillas amarillas en condición homocigota dominante. Entonces vamos a representar ese amarillo, esos genes amarillos,
esos alelos, perdón, amarillos, con una doble A mayúscula, indicando que es dominante, el amarillo. Y se cruza con una planta de semillas verdes en condición homocigota recesivo. Entonces vamos a indicarlos con letras A minúsculas al homocigota recesivo. Homocigota dominante, las dos letras mayúsculas. Homocigota quiere decir los dos genes iguales, ambos dominantes. Y aquí homocigota igual, genes iguales y recesivos, vamos a representarlos en minúscula. Vamos al cuadro. De nuevo, colocamos el homocigota dominante en los cuadros horizontales arriba y el homocigota recesivo en los primeros dos cuadros verticales. Muy bien, vamos a realizar los cruces. En el primer cuadro vamos a tener A mayúscula con A minúscula. Ese sería el resultado. En el siguiente cuadro, igual, A mayúscula, A minúscula. Al cruzar este con este. Perfecto. Ok, vamos al siguiente cuadro. De nuevo, A mayúscula, A minúscula. Perfecto. Y en el último cuadro, igual, A mayúscula, A minúscula. Entonces, vean que los resultados en este caso nos está dando exactamente igual. ¿A qué conclusiones nos lleva eso en términos del genotipo y del fenotipo? Bueno, a las siguientes conclusiones. En cuanto al fenotipo, el 100% de las semillas van a ser amarillas. ¿Por qué? Porque en este caso se manifiesta el gen dominante, que en este caso, en el caso de todos los resultados que obtuvimos, todos pues los hijos, por así decirlo, ¿verdad? O toda la progenie, pues presenta el gen dominante, el A mayúscula. Entonces, todos van a manifestar esas semillas de color amarillo. ¿Ok? Entonces, todas suman a ese 100%. Todos los cuadros nos dieron igual, todos van a tener ese gen dominante de color amarillo y por consiguiente todas las semillas van a ser amarillas. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso del genotipo? En términos de los genes. Bueno, 100% heterocigoto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en este caso todos los resultados nos están dando un gen dominante, un gen recesivo. Una A mayúscula, una A minúscula. Entonces, heterocigoto, pues quiere decir eso. Son diferentes, ¿verdad? El homocigoto ese nos hubiera quedado los genes iguales, ya sea las dos A mayúscula o las dos A minúscula. Pero en este caso, al darnos A mayúscula, A minúscula, entonces nos está dando un genotipo 100% heterocigoto. Todas las probabilidades nos están dando un gen dominante, un gen recesivo. Muy bien, muchas gracias. Chicos, si quisieran más información con respecto a este tipo de problemas, acá mismo en el video voy a colocar un link donde pueden ver más ejemplos. Cualquier otra duda estoy para servirles y espero que les sirva para completar bien esas guías. Hasta luego.